Perfecto. Empezamos en 3, 2, 1, en vivo. Buenas noches con todas las personas que nos acompañan el día de hoy, martes 22 de septiembre, en el evento Emprendimiento, un análisis nacional y comparado. Una vez que se ha establecido la nueva ley de emprendimiento e innovación, han existido figuras jurídicas que no se han abordado, por lo que es necesario profundizar en ellas para que los nuevos emprendedores puedan conocer y sobre todo expandir sus negocios en el entorno digital. Y estos nuevos lineamientos, por otro lado, también es indispensable saber cómo se encuentran conformados la regulación del emprendimiento en Colombia para conocer las similitudes, diferencias y sobre todo las oportunidades que se plantean hacia los emprendedores. A continuación compartimos la metodología a utilizarse en el evento. Emprendimiento, un análisis nacional y comparado se compone de 3 intervenciones, en las cuales cada ponente tiene 20 minutos para disertar. Las moderadoras controlarán el tiempo de disertación y advertirán al ponente cuando le falte un minuto para cumplir con el tiempo establecido. Las moderadoras somos Dina Álvarez y Sherlyn Pacheco. Nuestra primera ponente el día de hoy es la doctora Natalie Álvarez Andrade, quien ha tenido experiencia en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en el Ministerio de Industrias y Productividad en la ciudad de Quito, en el Banco Central del Ecuador de la ciudad de Quito, adicionalmente en la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD CFN No Más Impunidad en la ciudad de Quito, también en la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público en la ciudad de Quito. Es abogada y ha desempeñado varios cargos en instituciones públicas. Sí, muy buenas noches con todos. Voy a compartir únicamente la presentación. Y sí, como lo han mencionado en la introducción, ahora en el Ecuador contamos ya con un marco normativo importante para el desarrollo del emprendimiento. ¿Qué es lo que dio origen justamente a la creación de este marco normativo? Es que según el Global Entrepreneurship Monitor, que es del GEM, que es donde nos basamos generalmente en el tema de emprendimiento, Ecuador destaca con un índice de actividad emprendedora temprana de un 36.2%. Es decir, que presenta una TEA de las más altas en la región. Aproximadamente 1 de cada 3 ecuatorianos está emprendiendo o ha iniciado un negocio. ¿Cuáles son las características de este emprendimiento? Tenemos una edad promedio de 36 años, negocios orientados al consumidor. 48.8% de los emprendimientos provienen de hogares con ingresos mensuales de entre 375 y 750, es decir, que buscan mejorar ese ingreso para su familia. Los emprendedores cuentan en promedio con 11 años de escolaridad, 33.4% de emprendedores tienen un empleo adicional a su negocio y en vista de estas características, se ha visto que 9 de cada 10 emprendimientos desaparecen en los primeros 3 años. Es decir, estamos buscando emprendimientos por necesidad más que oportunidad y por lo tanto, si es que aparece por ahí un empleo con una mayor remuneración, lo dejamos de lado. 52% de los ecuatorianos han manifestado su intención de emprender. Sin embargo, esta intención se ha visto afectada por el temor al fracaso, por la falta de acceso a financiamiento, por escasos conocimientos de habilidades técnicas y blandas sobre el emprendimiento. Y estos factores son los que la normativa que ahora existe en el Ecuador desde el lanzamiento o la
promulgación de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación en el 28 de febrero del 2020, buscan disminuir o de alguna manera dar las condiciones para que el emprendimiento pues, sea desarrollado de mejor manera. La ley busca establecer el marco normativo que incentive y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo la cultura emprendedora e implementando nuevas modalidades de financiamiento que permitan fortalecer el ecosistema del emprendedor. A través del decreto ejecutivo 1113 de 27 de julio de 2020, que fue publicado ya en el registro oficial el 4 de agosto, se expidió el reglamento general a esta ley que establece las normas y disposiciones para su correcta aplicación. ¿Cuáles son los puntos claves que se han establecido? Está el tema de la institucionalidad. Se crea el Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación, que además está asesorado por un consejo consultivo y una secretaría técnica. Se crea el Registro Nacional de Emprendimiento, que es uno de los puntos en los que nos vamos a enfocar esta tarde. Se crea una cultura y una educación. Como decíamos, los emprendedores no tienen las competencias necesarias para seguirse desarrollando y es lo que busca la normativa, desarrollarlas de estas en todas las etapas de la educación. Se crean las plataformas de fondos colaborativos o crowdfunding, nuevas fuentes de financiamiento para emprendedores y la reestructuración de emprendimientos, entre otros temas que se establecen en la normativa. La institucionalidad, bueno, el CONEI busca coordinar a todos estos actores del ecosistema emprendedor, tanto del sector público, privado, la academia, para articular de mejor manera todas estas iniciativas que vienen desarrollándose ya en el país para incentivar el emprendimiento. Y el Registro Nacional de Emprendimiento, que es administrado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, lo que busca es dar un reconocimiento, una certificación a aquellos emprendedores que cumplan con las características que están establecidas en esta normativa. ¿Qué es un emprendimiento? De acuerdo a lo que nos establece la ley, es una persona natural o jurídica con antigüedad menor a 5 años, que tiene menos de 49 trabajadores y ventas menores a $1 millón. Entonces, cualquier persona natural o jurídica que cumpla con estos requisitos, pues puede hacer este registro. Este registro se lo realiza en línea a través de nuestra página web, que es www.produccion.gov.es. Lo van a encontrar en la sección de servicios. Y en lo que sí van a necesitar es el RUC o RICE, porque este es el que nos va a dar el parámetro de los años que tienen de constitución. Obviamente sabemos que yo como Natalie Álvarez puedo haber obtenido mi RUC hace 30 años y ahora o hace 2 meses pues decidí emprender en el desarrollo de servicios de alimentación que son diferentes y por lo tanto esa generación en el RUC de una nueva actividad es la que me va a dar el parámetro de mi antigüedad como negocio. Adicionalmente, mientras esta plataforma se va emparejando con las plataformas de otras entidades que también son importantes y que también lo establece la normativa, como es el IES, para poder conocer el número de trabajadores que conforman una unidad productiva o una empresa como tal, se están solicitando algunos requisitos o algunos certificados que puedan probarnos que realmente estamos cumpliendo con los requisitos establecidos para ser emprendedor. Una vez que cumplimos con esto y pasamos una pequeña valoración, se emite un certificado que tiene una validez de 1 año. Este puede ser renovado siempre y cuando la persona natural o jurídica siga cumpliendo con estos requisitos, ¿no? Puede ser que hoy yo tenga mi Registro Nacional de Emprendimiento y llevo ya 4 años de antigüedad, pues tal vez el próximo año ya no cumpla con ello. O tal vez crecí demasiado y mis ventas superan el $1 millón. Entonces, este análisis se hará anualmente. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el Registro Nacional de Emprendimiento de acuerdo a lo que está establecido en la ley? Tenemos acceso a la promoción comercial internacional de bienes y servicios a través de nuestras oficinas de ProEcuador.
que también son parte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y que tiene además oficinas comerciales a nivel internacional. Tenemos el tema de la liquidez para el emprendedor, que es un tema importante, pues el pago de facturas puede demorarse muchísimo tiempo. Con la presentación de la factura acompañada del Registro Nacional de Emprendimiento, este pago debe ser ejecutado en un plazo máximo de 30 días en el sector privado y 90 días en el sector público. Nos permite el acceso a fuentes alternativas de financiamiento y garantías. Hay un régimen especial de contratación de personal para emprendimientos que lo estamos desarrollando a través del Ministerio de Trabajo, pues sacará ya un acuerdo ministerial en el que se establezcan todas las condiciones y los parámetros bajo los cuales se va a realizar el contrato de emprendimiento. El registro también nos da el acceso a la reestructuración de emprendimientos, es decir, que si es que el negocio no está teniendo el éxito que esperábamos, pues tal vez no es necesario llegar a una liquidación, sino que nos va a permitir llegar a acuerdos con nuestros proveedores, con el objeto de que podamos reestructurar nuestras deudas o tal vez nuestra operación, viendo cuál sea el mejor camino para que el emprendimiento siga que prospere. Tenemos tasas diferenciadas con la CENADI en cuanto al registro de propiedad intelectual. También estamos esperando que todos estos acuerdos o resoluciones de los entes competentes se emitan para poderlos oficializar. Sin embargo, esta es una de las ventajas a las que podremos acceder. Y con el CERCOP también hay una preferencia en contratación pública. Estos son como los principales incentivos o beneficios que nos da el Registro Nacional de Emprendimiento. Como decía, la ley trata justamente de fortalecer todas estas competencias del emprendimiento y es por ello que establece una cultura y educación en todos sus niveles, es decir, no nos estarían formando para ser un trabajador dependiente como lo hacíamos siempre, sino más bien para incentivarnos a justamente crear, innovar y más bien pensar en establecer todas estas ideas que tengamos como un emprendimiento y seguramente o posiblemente poder dar empleo a otras personas a futuro. Bueno, hay un tema importante en la ley que son las plataformas de fondos colaborativos o crowdfunding, que es un financiamiento diferente al que estábamos acostumbrados. Este acceso ya no es únicamente a través de las entidades del sistema financiero, sino más bien son plataformas virtuales que nos van a conectar inversionistas con proyectos de emprendimiento. Y de esta manera, pues, el emprendedor podrá tener esos recursos que requiere como para poder continuar con el desarrollo del negocio. El crowdfunding puede ser a través de donación, recompensas, precompra, inversiones en acciones y financiamientos reembolsables. Hay unas condiciones mínimas y máximas. Hay un monto de recaudación máximo de 1,000 salarios básicos unificados. El plazo para la consecución de estos recursos es de 6 meses. Las recaudaciones sí se van a hacer a través del sistema financiero de todas maneras para evitar que haya algún tipo de desvío de estos fondos. Se establecen condiciones especiales durante la etapa de recaudación que si no se cumplen, pues esos recursos retornan a los inversionistas. Y el Estado puede invertir en crowdfunding como capital semilla siempre y cuando la parte principal o la parte inicial ya haya sido cubierta por una inversión privada. Tenemos algo importante que se está estableciendo, es la Guía Nacional de Emprendimiento, que va a estar coordinada justamente por el CONEIN y donde vamos a poder encontrar todos estos beneficios, posibilidades de emprendimiento, información que nos va a servir para el desarrollo de los emprendimientos como tal, como nichos de mercado que pueden existir tanto nacionalmente como a nivel internacional,
y que una vez que somos parte del Registro Nacional del Emprendimiento, pues podemos ir fortaleciendo justamente nuestra actividad con este tipo de información. Adicional a que en esta Guía Nacional de Emprendimiento pues se va a establecer todos los servicios de financiamiento y fondos públicos para los emprendimientos. El sector financiero público creará productos de crédito diferenciado en plaza y tasa para emprendimientos que obviamente van a contar con la regulación de un segmento especial por parte de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Desde el Ministerio actualmente tenemos a disposición de los emprendimientos el Fondo de Capital Semilla y Capital de Riesgo, que se conoce como el Fondo Emprende Ecuador Productivo. De esta convocatoria que inicialmente estaba hasta mediados de septiembre, pues se ha alargado y está disponible hasta finales de diciembre. Pueden acceder a través de la página www.fondoemprende.gov.es para conocer todas las características de este fondo que está a disposición de los emprendedores. Los montos van a depender de la etapa del desarrollo en el que se encuentra en el emprendimiento, pero pueden ir desde 100,000 hasta 400,000 y obviamente también la contraparte del emprendedor va a depender del monto al que se está accediendo. Bueno, estos son los sectores priorizados que básicamente cubren una amplia gama. Tenemos desde biotecnología, industria farmacéutica, en servicios también hay servicios ambientales, de tecnología, vehículos, construcción y más. Otro de los temas o de los beneficios que nos da el Registro Nacional del Emprendimiento es justamente poder presentar nuestros intangibles como garantías de crédito. Todavía tenemos que esperar a la regulación de la Junta de Política y Regulación Monetaria para ello, pero para que estos se incluyan dentro de las garantías adecuadas para el sistema financiero. Estos activos intangibles indudablemente deben ser valorados por empresas especializadas de acuerdo a lo establecido en la normativa con al menos 5 años de experiencia e inscritas en la superintendencia correspondiente. Como les decía, nos permite el estar registrados en el Registro Nacional de Emprendimiento acceder a esta reestructuración del emprendimiento con el objeto de que justamente reducir esta brecha de, como les decía, 9 de cada 10 emprendimientos pues tienden a desaparecer dentro de los 3 primeros años y pues eso es lo que se trata de evitar. Lo que nos da ahora la posibilidad, como les decía, es de negociar un poco con nuestros proveedores, nuestros acreedores, para reestructurar nuestras deudas o el objetivo de nuestro negocio. Finalmente, otro de los puntos que se ha establecido en la ley es la creación de las sociedades por acciones simplificadas, que tiene por objeto, obviamente, a más de una formalización ante un Registro Nacional del Emprendimiento, una diferenciación de la persona natural. Como les decía, normalmente empezamos como personas naturales, pero en algún momento, pues, si es que tenemos una deuda o una necesidad, tal vez incluso las contabilidades del negocio y de la persona se pueden mezclar. Esto es algo que se puede evitar con la sociedad por acciones simplificadas, que establecen un proceso súper simplificado, valga la redundancia, para su constitución. No requieren de escritura pública, no tienen costo, no necesitan de un capital mínimo como normalmente lo establece la normativa para el resto de sociedades, y pueden dedicarse a cualquier actividad mercantil o civil lícita. Su plazo de duración puede ser indefinido y lo importante es que los accionistas tendrán una responsabilidad limitada y de esta manera pues separan y protegen su patrimonio de aquellos como personas natural, como les decía. Esta es la situación que el marco normativo que ha sido establecido en el presente año para el emprendimiento nos presenta con el objeto de fortalecer justamente el desarrollo de emprendimientos y del ecosistema emprendedor en el país como tal. Muchas gracias.
Agradecemos muchísimo la participación de la doctora Álvarez y damos paso a nuestro segundo ponente, el abogado Pablo Montenegro Rubio, con el tema Emprendimiento, un análisis nacional. Es importante mencionar que el abogado Pablo Montenegro se desempeña como abogado en libre ejercicio. Adicionalmente, sus estudios fueron realizados en la Universidad Central del Ecuador. Es maestrante en Derecho de la Propiedad y Derecho de las Nuevas Tecnologías. Trabajó como asistente legal en Mater Zambrano, Ubisocias, y realizó una pasantía profesional en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistratura de Colombia. Le recordamos en este caso a nuestro ponente que tiene 25 minutos para abordar su intervención. Buenas tardes con todos. No sé si pueden ver la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, listo. Bueno, a continuación vamos a ver la actualidad del emprendimiento en el Ecuador. Es necesario definir los temas que vamos a analizar. Primero, estándares del emprendimiento en Ecuador y e-commerce, una nueva categoría jurídico poco abordada que vendrían a ser las empresas B o B Corps. Los beneficios en el SENADI que tienen algunos de los colectivos que la doctora Natalie mencionaba. Y vamos a ver un tema fundamental que es la marca versus el nombre comercial, seguridad jurídica para el Ecuador desde el ámbito societario y de la propiedad intelectual. Bueno, en un primer momento, justamente me voy a dirigir a los estándares que hablaba la doctora Natalie Álvarez. En el segmento de Global Entrepreneurship Monitor del 2019. Entonces nosotros podemos ver aquí que, por ejemplo, en Ecuador en el año 2019 podemos ver que tiene un régimen de, en el ámbito de emprendimiento financiero de 2,6, 2017 1,94, promedio regional 2,28, promedio nivel de ingresos 2,45 y promedio global 2,78. Igualmente en el ámbito de políticas públicas y relevancia, vemos que tiene un promedio global de 2,70. En el ámbito de impuestos y burocracia, relacionado a políticas públicas, tiene 2,57 y finalmente en los programas que se evidencian, 2,76. Ustedes dirán, y vamos a ver por qué son fundamentales ver estas cifras, ¿no? Después tenemos en el ámbito de la educación y ya después del ámbito de secundaria, un ámbito regional 2,89, tenemos ya en las transferencias 2,56 y en la infraestructura legal y comercial de 3 en el ámbito regional y sobre todo en el ámbito dinámico del marketing a nivel interno 3,10. Bueno, y de acuerdo a la SPAE, que es la Escuela de Negocios del SPOL, tenemos una población de emprendimiento, una demografía de los emprendedores que se encuentran del 39,2% tienen estudios postsecundarios o superiores, 51,3% tienen menos de 35 años y 38,4% son de hogares con ingresos mensuales entre 394 y 788 dólares. En el área rural, 34,1% y en la urbana 65,9%. Entonces ustedes dirán, ¿por qué les pasa estas cifras si son del 2019? Sencillo. Para el año 2020, más allá de analizar los criterios que emite la pandemia, debemos sintonizarnos y sobre todo localizarnos en la nueva dinámica del modelo de negocio. Y es así que nosotros tenemos el modelo de negocio de e-commerce. En el modelo de negocio de e-commerce tenemos 3 características: B2B, B2C y C2C. B2B, por sus siglas en inglés, business to business, B2C, business to consumer, y C2C, consumer to consumer. En este se aplica el ámbito de P2P, que vendría a ser peer-to-peer, no hay intermediarios. Entonces, como podemos ver, de acuerdo a la Cámara de Comercio Electrónico del Ecuador, tiene 56% de B2C, 10% de C2C y 34% de B2B. El número de empleados, como podemos ver en este ámbito, viene a ser de 1 a 9 personas, 16%, 10 a 49 personas, 40%, de 50 a 129 personas, 17%, y más de 200 personas, 27%. Ahora, ¿qué es lo indispensable nosotros al analizar el e-commerce? Primero debemos establecer 3 características fundamentales. El hosting, que vendría a constituirse como la empresa a la cual nosotros vamos a
a negociar algún tipo de tecnología en el ámbito de páginas web. Después del dominio, también por sus siglas, es el nuevo sitio de internet que vamos a crear. En este sentido, es el que nos va a salir .net, HTTPS y sobre todo .com, .es, dependiendo de la naturaleza del país y sobre todo de la página. Y también pueden encontrarse páginas como WordPress, por ejemplo. Y el certificado SSL. ¿Por qué es importante este certificado SSL? Es el certificado de seguridad que me avala que estoy dentro de una página segura y por ende puedo manejar distintas políticas de protección de datos y sobre todo términos y condiciones. Pues, por ejemplo, haciendo un policy indentation podemos ver que el sitio vendría a ser la casa, el alojamiento web vendría a ser la tierra, el internet la calle y el nombre de dominio la dirección, ¿cierto? Ahora, este año se hicieron los premios de e-commerce en el año 2020. ¿Qué es lo más importante de estos premios? Es que algunas empresas a nivel nacional han desarrollado estas distintas competiciones y una de ellas es Image Tech. ¿Por qué es tan importante esta empresa? Porque en este caso nosotros podemos ver todos los niveles de tecnología en un solo servicio. Por ejemplo, desarrollo de páginas, comercio electrónico, desarrollador móvil, banca y banca también, integraciones, cloud computing, redes sociales y un marketing de email. Entonces podemos ver aquí cómo se conjuga cada uno de los ámbitos antes descritos y sobre todo cómo esas cifras en la actualidad pueden contraponerse debido a que ahora en el mercado digital se ha expandido de una manera voraz. En este mismo sentido, ahora vamos con el tercer tema, que vendría a ser, ¿qué es las empresas B? Las empresas B certificadas vendrían a ser empresas que se preocupan, no solo por la salud de la empresa, sino también por las de sus empleados, la comunidad y el ambiente. Y ustedes me van a decir, claro, en esas vamos a ver también las empresas de integración, las cuales se aprobaron en la nueva ley de innovación y emprendimiento. Pero vamos a ver sus semejanzas y sus diferencias y vamos a analizar también dos casos prácticos. Entonces, las empresas B o B Corps nacen en Estados Unidos con la modalidad de no únicamente ver cuál vendría a ser el capital que se genera, sino también ver algo más. Es decir, cómo nosotros podemos producir en el ámbito ambiental y sobre todo cómo esto va a mejorar la realidad social que viven nuestros trabajadores. ¿Qué le podemos dar a esos trabajadores? En ese sentido, tenemos la pregunta, ¿empresas B en Ecuador o B? Ya. Entonces, la ley de emprendimiento nos establece que son 3 criterios, en el ámbito social, ambiental y económico, y que deben definir dentro de su estatuto, de acuerdo a la naturaleza, que sea por vigilancia de la superintendencia de compañías, valores y seguros, como por ejemplo la sociedad anónima a la compañía limitada. Entonces tenemos el ámbito del gobierno, es decir, cómo vamos a estructurar nuestros distintos niveles de gobierno, administración y sobre todo las fiscalizadoras, y si debemos agregarlas o cuáles vendrían a ser el nivel de nuestros socios. ¿Todos están en el mismo nivel? No. En el ámbito laboral, es decir, cómo nosotros podemos mejorar las condiciones laborales. Podemos socializar algunos tipos de informes que son necesariamente privados dentro de el establecimiento de las juntas generales, o no podemos. ¿Qué hacemos con los clientes? ¿Qué tipo de transparencia tenemos con los clientes? Es decir, podemos realizar algún tipo de nueva contrato fiduciario, o en ese sentido, ¿cómo podemos mejorar nuestra inversión? El medio ambiente. Esto es bastante interesante, porque aquí se agrega que debe ser para reducir los efectos del gas invernadero o el cambio climático y sobre todo en la comunidad. ¿Cuál es el efecto social que nosotros generamos dentro de las distintas sociedades? Y es necesario saber que para realizarse en una empresa BIC en el Ecuador hay que realizar la reforma del estatuto o si no, la transformación con los 2/3 del capital social o suscrito. Ahora, aquí nosotros podemos ver cuál vendría a ser la principal función de BELAF o BILAF, que es asesoramiento de impacto, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿cuál vendría a ser la principal acreditación que puede mantener una empresa B? Y ustedes se van a preguntar en este momento, ¿cuál vendría a ser esa diferencia? ¿O es lo mismo o no? Pues no, no son lo mismo.
En ese sentido, para que una empresa B sea acreditada, debe tener un puntaje de 80 a 200 puntos dentro de ese sistema y sobre todo cumplir con las normas ISO. Debe tener un marco legal donde se cumpla todos los actores, o sea, es decir, donde se encuentren toda la comunidad, los trabajadores, el gobierno corporativo y sobre todo el ámbito laboral. Y también debe tener una transparencia en el directorio de B Corp, es decir, al yo subir y al yo calificar dentro de una empresa B, necesariamente tengo que ser transparente y decir, miren, este es mi directorio, este viene a ser mi gobierno corporativo y por ende yo requiero tener esta calificación B. Contrario a una empresa BIC, la cual no necesariamente va a tener la consideración B, sino depende de su naturaleza. Ahora, en Ecuador tenemos 17 empresas. Podemos mencionar dos de ellas. La primera es Pacari Chocolate y la segunda es El Ordeño Sociedad Anónima. Muy bien. Al nosotros mencionar estas dos, tenemos que primero ver si en verdad cuál es el estatuto del ordeño. Y es la Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A. Entonces podemos ver ahí en la página de Superintendencias de Compañía que se encuentran todos los actos societarios y sobre todo necesitamos saber si la compañía se encuentra activa. Y sí, totalmente, la empresa se encuentra activa y aquí es uno de los requisitos que se consideran dentro de la doctrina. Puede ser cualquier empresa de naturaleza que está sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías y sobre todo que ésta puede cambiar su naturaleza. Y aquí podemos ver ya en la página de BILAB, en el sistema LAB, ¿cuál vendría a ser uno de los principales problemas que busca resolver el Ordeño S.A. aquí en el Ecuador? Entonces, ahí nos establece que, por ejemplo, el 30% de la leche que se comercializa viene desde criterios de insalubridad y sobre todo es informable. Y se ocasiona un tipo de competencia desleal dentro de la empresa con los productores. Entonces, ahí establece cuál vendría a ser el diálogo directo que establece el Ordeño S.A. a través de 6,000 productores y sobre todo cómo generar empleo de forma directa, intermediaria. Ahora, tenemos a Pacari. Pacari Chocolate no tiene una determinación dentro de la Superintendencia de Compañías porque tienes una marca, es un signo distintivo, como se encuentra protegido. Entonces, Pacari es la marca que se posicionó el chocolate ecuatoriano entre los mejores del mundo, confirmando que el producir y transformar el cacao fino de aroma en su lugar de origen, el resultado es virtuoso. Entonces, en este sentido, ¿qué se quiere decir? Que no únicamente se encuentran determinadas empresas que tienen o no un gobierno corporativo, que están sujetas o no a las supercías y sobre todo que no están constituidas dentro de esta superintendencia, sino también dentro de un producto directamente. Y al observar al sistema B dentro de Pacari, podemos ver que Ecuador es uno de los países más grandes exportadores de cacao. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darle valor agregado a este país de origen, es decir, a Ecuador, usando y produciendo chocolates de este Ecuador? Entonces, en este caso se puede ver cómo los agricultores, 3,500 agricultores de pequeña escala, pueden también verse beneficiados de un pago exacto, sin intermediarios por parte de Pacari, para que así se gane una ganancia total. Ahora, continuando con la temática, tenemos los beneficios que el SENADI plantea. Entonces, tenemos dos resoluciones. La una es la resolución 3/2010 del Consejo Directivo del IEPI, en sus artículos 7 y 8, y la segunda es la resolución número 8/2017 del director ejecutivo del IEPI en su artículo 1. Muy bien, la primera nos habla de estas exenciones que hay del 50% a los distintos grupos, como son MIPYMES, investigadores independientes, institutos de educación superior, artesanos, entidades del sector público, pequeño y mediano agricultor y empresas de la economía popular y solidaria. Y en el artículo 1 de la resolución 8/2017, en cambio, nos encontramos dentro de todo lo que vendrían a ser las obtenciones vegetales, donde se recibe un 90% de descuento. Entonces, ¿qué necesito yo como empresa para ser beneficiario de este crédito, ¿no es cierto?, de este descuento? Entonces, en mi pyme tengo que presentar el registro único de mi pyme, que se presenta dentro del Ministerio de Industrias,
Como, por ejemplo, también el investigador independiente tengo que hacer una declaración juramentada o una acreditación de que estoy siendo y estoy investigando por parte de un instituto de educación superior o de forma individual. Cuando soy un instituto de educación superior o universidad, en este caso, instituto tecnológico también, tengo que tener una acreditación del CEACES y una copia certificada con un nombramiento. Cuando es una entidad del sector público, debo mantener una copia simple del RUC. Cuando soy pequeño y mediano agricultor, un certificado del Ministerio del Ambiente. Cuando soy artesano, un registro único del artesano o calificación artesanal de la Junta del artesano correspondiente. Y cuando soy una empresa de economía popular y solidaria, un certificado de esta empresa. Ahora, finalmente, vamos con el nombre comercial versus la marca. Muy bien. Una cuestión es la razón social, que vendrían a ser los nombres y apellidos de los socios en el ámbito literal de lo que menciona la ley de compañía. La denominación objetiva, por otra parte, vendrían a ser todas las actividades que mencionan el objeto social, como por ejemplo constructora, ferretería, etc. Y el nombre comercial vendría a ser el nombre que le damos en el comercio a un determinado servicio, tanto mercantil como comercial. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un caso que se presentó por una empresa mexicana en España que se decidió poner Coronita a una cerveza debido a que ya el nombre Corona ya se encontraba registrado. También cabe destacar que el nombre comercial es independiente a la razón social y a la denominación objetiva. Es decir, el nombre comercial siempre requiere de la autoridad competente, que es del SENADI, y cómo se prueba este nombre comercial a través de este uso que se realiza. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi email y mi cuenta profesional. Muchas gracias. Perfecto, agradecemos la participación del abogado Pablo Montenegro. Muchísimas gracias. A continuación contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Salazar Camargo con el tema Emprendimiento, un análisis comparado. Su cargo actual es director Brand Corp Abogados. Es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Administrativo y actualmente maestrante en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías. Cuenta con más de 10 años de experiencia en temas relacionados a emprendimientos, telecomunicaciones, propiedad intelectual y derecho del deporte. Trabajó en la Superintendencia de Industria y Comercio como asesor de la Delegatura de la Propiedad Industrial, asesora a deportistas olímpicos, futbolistas profesionales, clubes, federaciones, canales de televisión y marcas de diferentes sectores en protección de sus derechos de imagen, marca y propiedad intelectual. Ha adelantado diplomados y cursos de propiedad intelectual en la USPTO, Estados Unidos, Copyright Office, OMPI, Suiza, CESA y Hub Barcelona Innovation. Le damos la bienvenida, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias al doctor Montenegro y a los colegas ecuatorianos por compartir esta importante información. Yo haciendo y escuchándolos he logrado hacer un poco de comparación o símil con lo que tenemos en Colombia. No estamos muy lejos, somos países que compartimos no solamente los colores de la bandera, sino que también hay mucha cultura que compartimos por la cercanía y además que nos une la historia, también hay muchas conexiones desde el punto de vista del transporte, pues ya que tenemos vuelos directos Bogotá a Quito todos los días y a toda hora, y esto hace que las dos naciones construyan unas relaciones muy estrechas en relación comercial y lógicamente desde el punto de vista del emprendimiento. Bueno, en mi exposición vamos a hablar de temas legales, de lo que hay que tener en cuenta, del avance normativo que hemos tenido en nuestro país, de cómo está organizado este ecosistema del emprendimiento y cómo apoya a los emprendedores. Además, también vamos a tener unas cifras muy interesantes de los impactos del el COVID-19, porque esto ha hecho que
digamos que en consonancia con lo que hablaba el doctor Montenegro, nos demos cuenta desde el punto de vista del emprendimiento que hay muchas situaciones que la propiedad intelectual y específicamente el derecho de las nuevas tecnologías viene a resolver situaciones específicas para los emprendedores. Entonces, nosotros en Colombia desde el 2006, 12 de enero 31, de fomento a la cultura del emprendimiento, es una de las primeras leyes o de las primeras situaciones específicas desde el punto de vista normativo, donde el legislador pues viene a introducir qué es emprendedor y qué es emprendimiento. Es, digamos que el primer origen donde empieza a organizarse y a escucharse de esta palabra emprendimiento. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos más de 14 años, 24 años dedicados al tema del emprendimiento en Colombia, con un avance en diferentes instituciones. ¿Qué está pasando en estos momentos? En estos momentos del 2020, tenemos que las nuevas tecnologías han venido a ser una solución para todos los que vivimos este confinamiento que inició en Colombia en marzo y se extendió hasta la primera semana de septiembre. Hasta ahora estamos en una, entre comillas, reactivación económica, porque hubo gran parte de esa porción del año donde vino a solucionar todo este tema del confinamiento, tanto el tema tecnológico como los emprendimientos que ya tenían plataformas o que ya estaban vendiendo a través de redes sociales. También digamos que esto tiene otra cara de la moneda, hay comercios que se vieron muy afectados, como por ejemplo el turismo, la industria del entretenimiento. Habían eventos que se tenían que generar en el país, como la Copa América 2020, que iba, digamos que a mover la economía en todo el territorio colombiano. Pero también nos dimos cuenta que el avance en la tecnología ha hecho que emprendimientos como Rappi, como plataformas que han sido creadas aquí en nuestro país, como Merkeo, o entre otras que salieron al paso para poder generar, digamos que esa activación económica de las personas en casa. Entonces, algunas estadísticas emitidas por el CESA, que es el Centro de Estudios de Administración de Empresas, una de las universidades más prestigiosas de nuestro país, dice que el 37% de los emprendimientos ha utilizado las nuevas tecnologías como un nuevo canal de comercialización. Ocurrió algo durante esta pandemia. Primero, las empresas, digamos que he visto por ahí en los últimos días un meme que presentan el nuevo director de transformación digital y es la imagen del coronavirus. Pues esto, más allá de ser un chiste, pues realmente, digamos que apegarlo a la realidad es muy fácil porque muchas entidades o muchas empresas en nuestro país y sobre todo emprendimientos no tenían implementados digamos que protocolos para la atención de manera virtual. El 15% de estos emprendedores han desarrollado alianzas, entonces se aliaron y consiguieron que de pronto empresas de logística, empresas de transporte, se pudieran aliar con pequeños emprendimientos que necesitaban exponer, digamos que sus productos y poderlos hacer llegar a otros territorios. También se aumentó en un 28% la capacitación en temas de cursos online, diplomados. Las personas se volcaron a estas plataformas. Por ejemplo, en nuestro país existe una muy fuerte que tiene una presencia en Latinoamérica que se llama Plaxi, y el crecimiento de Plaxi durante los últimos meses ha sido tremendo. El 19% indicó, o sea, ese porcentaje no uso de las nuevas tecnologías es muy pequeño, es tan solo el 19%. Pero también nos trajo unos retos como por ejemplo en Colombia, desde ya hace varios años, tenemos implementada la ley o la política de privacidad y protección de datos personales, que además que tiene un desarrollo constitucional desde la constitución nuestra, digamos que la más reciente versión de nuestra constitución es de 1991, pero la ley estatutaria que viene a regular todo el tema de datos ya se da desde el 2011. Entonces, algunos comercios, entre ellos los emprendedores, vieron la necesidad de empezar a estudiar el tema de políticas de datos
y apropiarse de algo que a veces, digamos que los emprendedores lo veíamos anteriormente como algo sencillo o algo de bajar de internet simplemente, que es el tema de los términos y condiciones. Hoy los términos y condiciones es una de las necesidades 1A de los emprendedores en Colombia y digamos que de las preguntas más frecuentes a firmas como la nuestra, como Branco, que nos dedicamos a derecho del emprendimiento, pues son estos dos temas, datos, no solamente de cómo proteger las bases de datos, sino que también tener una política clara y tener, digamos que, los canales de comunicación con las personas para que puedan acceder a sus derechos, pero también que conozcan sus deberes al momento de entregar los datos en cualquier transacción con un comercio, ya sea de forma física o de forma virtual. También se generó una necesidad de conocer el Estatuto del Consumidor. El Estatuto del Consumidor venía ya regulando desde hace varios años. Es una ley que está, podemos decirlo, muy bien redactada porque digamos que ha pasado varios años y no pierde vigencia. Temas como la garantía, temas como el derecho al retracto, temas como que pudiera un consumidor. Me parece que tenemos una falla técnica con el doctor. Ha hecho que se aceleren estos trámites en beneficio y en protección a los consumidores. Esto fue lo que pasó, digamos que se acentuaron estos temas y empezaron a ver que los emprendimientos a veces, digamos que también como se menciona, a veces eran los autoempleados, entonces el mismo odontólogo, el mismo abogado, pensaba que tenía una empresa o un emprendimiento, pero realmente él se estaba autogestionando y empezó a generarse en nuestra oficina. Hemos desarrollado un Shell Leaks o digamos que una guía básica para que los emprendedores entiendan qué es lo que tienen que cumplir frente a la ley colombiana. Entre eso, pues mirar aspectos del derecho societario, saber si vamos a tener socios, si no vamos a tener socios y poderlo definir en un acuerdo de socios que vaya de manera integral con los estatutos que se van a registrar en las cámaras de comercio. Aquí las cámaras de comercio son las que administran este tipo de documentos y son las que van a llevarle el seguimiento a las empresas. También revisar desde el punto de vista del derecho tributario, más adelante lo vamos a ver. Se integraron unos aspectos en los estatutos tributarios de beneficio, por ejemplo, a emprendimientos de base tecnológica o que tengan que ver con temas de derecho del entretenimiento o acá en Colombia lo hemos manejado con o digamos que ha tenido una marca, para llamarlo así, de economía naranja, que eso lo vamos a estar hablando más adelante. También tener en cuenta aspectos como el derecho comercial. Yo siempre que hablo con emprendedores, que tengo la oportunidad de compartir con clientes que están emprendiendo, siempre hablamos de la gran diferencia entre la formalidad, la informalidad, la legalidad y la ilegalidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque muchos de pronto dicen, venga, yo no estoy formalmente constituido, pero no quiere decir que sea ilegal. Y otros, por ejemplo, dicen que tendrían que irse a la formalidad para, digamos que sentirse legales. Las dos formas, ya sea de formal o no formal, son válidas en nuestro país. En Colombia se ha desarrollado, digamos que muchos beneficios para que la gente pase de esa no formalidad a la formalidad, para que pueda empezar, digamos que este camino del emprendedor, que es entender temas societarios, temas tributarios, financieros. Hoy en Colombia, por ejemplo, tenemos gran cantidad de oferta para servicios de contabilidad en la nube. Entonces, por ejemplo, tenemos una plataforma como Alegra que por un pago mensual muy pequeño, muy reducido, de tan solo aproximadamente unos $12 mensuales, podemos tener acceso a una plataforma. Entonces, esto ha hecho que los emprendedores empiecen a acercarse más y ese famoso mito o ese temor a no acercarse a un abogado o a un contador, pues digamos que se ha ido destruyendo un poco con el tiempo y con el acceso a plataformas tecnológicas. Hoy en Colombia ya es obligatorio la implementación de la facturación electrónica. Entonces, todo esto ha hecho que el emprendimiento evolucione, que esa informalidad, ojo que esa informalidad no es ilegalidad, sino que sencillamente no se había formalizado, no había acudido a las entidades estatales, pues hoy sea más eficiente. Con la facturación electrónica, no solamente para el sector privado, sino ya es necesario para el sector público,
pues ha hecho que estos trámites ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, sea más eficiente. También entender materias de derecho laboral. Como todo emprendimiento arranca, de pronto arranca con amigos o con familiares, pero no se deja claro, digamos, que las condiciones, y hoy en día el Ministerio de Trabajo ha hecho varias guías prácticas para poder entender las diferencias entre el contrato fijo a término fijo o contrato a término indefinido, o si nos vamos a ir por la opción del contrato de prestación de servicios, que es un modelo de contrato que es utilizado en este país para actividades que llaman freelance o actividades específicas a corto tiempo y que se sujeta a una duración específica y a unas actividades específicas, más no se configura un contrato laboral. Y un tema importantísimo es el tema de la propiedad intelectual. El aumento de solicitudes de registro en los últimos años ha sido amplio, extenso. La propiedad intelectual cada día toma mayor importancia en nuestro país. Anteriormente era un tema exclusivo de grandes empresas, de multilatinas, multinacionales, que llegaban con marcas muy fuertes y registraban 40, 50 marcas al año. Hoy en día los emprendedores, con un beneficio que ha emitido la Superintendencia de Industria y Comercio, tienen el 28% de descuento en el pago de las tasas. No solamente el 28% de descuento. Si, por ejemplo, un emprendedor asiste a una capacitación en registro de marca emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, aparte de ese 28%, tiene otro 25% otorgándole un 53% de descuento en una tasa. ¿Qué quiere decir esto? En Colombia, una persona normal pagaría, o sea, una persona normal en el sentido de que no tuviera el estatus de emprendedor o no tuviera la asistencia por parte de la aula de propiedad intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio, tendría que pagar 950.000 pesos colombianos. Y con todos estos descuentos, está terminando pagando la mitad, un poquito menos, aproximadamente 440.000 pesos. Esto es un gran incentivo para que los emprendedores registren sus marcas. Y también algo importante, muy importante, es que, por ejemplo, Colombia es de los pocos países de América Latina y pues digamos que comparado con Estados Unidos, que no tiene costos de tasa por la inscripción en temas de derecho de autor. Entonces, por ejemplo, la Dirección Nacional de Derecho de Autor no cobra un peso o un dólar por el registro de obras en esta entidad. ¿Qué avances hemos tenido y específicamente en temas de emprendimiento? En Colombia se implementó la Ley Naranja, así se bautizó la Ley Naranja. ¿Por qué? Porque viene a impactar positivamente la economía naranja que, pues, digamos, según los tratadistas, son todas aquellas economías o industrias que vienen a tocar o a generar recursos económicos por parte de las industrias creativas, a las industrias del entretenimiento, las que se dedican a estas artes útiles que, en consonancia con la propiedad intelectual, pues son protegidas vía derecho de autor o propiedad industrial. ¿Qué requisitos debe tener? Según la ley 1834, que es del 2017, tenemos ya 3 años con la implementación de esta ley naranja, es que el domicilio principal debe ser en Colombia, ¿sí? Y el objeto social debe ser exclusivo de economía naranja, que se tenga que dedicar a cualquiera de estas actividades que más adelante lo vamos a ver, cuáles son las actividades a las cuales se tiene que dedicar. Esta ley ha permitido que no solamente empresas se formalicen, sino que algunas empresas extranjeras se asienten en nuestro país porque tienen beneficios tributarios muy buenos. Uno de los beneficios a los que puede acceder es el tributario, aunque hay otros beneficios que leen la siguiente diapositiva. Estamos hablando de los requisitos que tienen que tener las empresas para aplicar a esta ley de economía naranja. La empresa debe ser constituida hasta el 31 de diciembre de 2021. O sea, nos quedan un año y unos 3 meses y medio para que se sigan constituyendo empresas. Desde que se creó la ley 1834 hasta este punto, se están constituyendo las compañías y se pueden seguir constituyendo hasta el 31 de diciembre del 2021. Tercero, las actividades comprendidas en la clase 26 de los códigos SIU, que es una codificación de las actividades económicas, clasificación industrial internacional uniforme, que tiene que ser con temas de turismo o cultura, ¿sí? Tiene que estar inmersos en temas audiovisuales, por ejemplo, que sean editoras de libros, que sean temas que tengan que ver con la tecnología
que vengan a solucionar esas necesidades de consumidores colombianos en materias como los que aborda la economía naranja. También tiene como requisito realizar una inversión mínima de 4.400 VT, digamos que es un estándar que manejamos en nuestro país, que equivalen a 150.788.000 pesos en 2019, en máximo 3 años. No tiene que hacer la inversión inmediata, sino que la puede ir haciendo paulatinamente durante estos 3 años. Pesos más, pesos menos en dólares vienen siendo unos $52.000 de inversión, y un requisito principal, generar mínimo 3 empleos. Esta ley busca también esa formalidad no solamente de la compañía, sino que se le den garantías a los empleados que hacen parte de ella. Los usuarios de zonas francas podrían aplicar también. Hay unas zonas especiales, hay 2 tipos de zonas, son las zonas francas y las zonas especiales, que digamos que son territorios por la violencia. En nuestro país tienen también algunos beneficios tributarios. Y un requisito fundamental, que a veces de pronto es el más complejo de cumplir, es que se debe presentar un proyecto ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura. La ley naranja, como presidente de este comité, tiene al ministro de Cultura, pero en ella la conforman, este comité lo conforman diferentes entidades que digamos que tienen una incidencia en el emprendimiento, como la institución Impulsa, como el comercio, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior y el Ministerio del Sistema de Seguridad Social aquí en nuestro país. ¿Qué beneficios? Creación de líneas de crédito para emprendimientos creativos serán otorgados, digamos que por el Banco de Desarrollo y de Comercio Exterior, que es el Bancoldes, que es un banco de segundo piso, por intermedio de la Unidad de Desarrollo e Innovación, Impulsa Colombia. Y también aquí existe un fondo que se llama el Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que es la que trata de generar algunos beneficios, ya sean por créditos, que se pagarán luego, o créditos condonables, o sea, que si se cumplen unas metas, esos créditos terminan siendo como una especie de auxilio o de ayuda para los emprendedores, y los emprendedores no tienen que retribuir absolutamente un peso por ese crédito, sino que tienen que continuar con unas metas tanto en ventas como en generación de empleo. Segundo, la ejecución de ley de financiamiento, que fue la que, digamos que el nombre que se le da a la ley o a la reforma tributaria que se aprobó hace poco en el Congreso, la exención de impuesto, o sea, no pago de renta, por 5 años para los nuevos emprendedores que inviertan en economía naranja y que se presenten al proyecto, ¿sí? Y creen como mínimo, pues, estos 3 empleos. Obviamente que se puede crear más, pero mínimo se busca que cada empresa cree 3 empleos nuevos. También hay unas deducciones en el tema del impuesto al valor agregado, pagado por temas de importaciones, por formación, por construcción o adquisición de activos fijos, diminuciones graduales en la renta presuntiva. O sea, realmente hay buenos beneficios desde el punto de vista tributario. Creo que uno de los mayores impactos que tienen los emprendedores es que, arrancando, el socio 1A es el Estado con el cobro de impuestos. Pues con esta ley podemos tener algunos beneficios hasta por 5 años. Consolidación del sello creado en Colombia. Esto es una campaña que ha liderado ProColombia y la marca País para que estos bienes y servicios culturales y científicos creados en el país se puedan impulsar las industrias creativas a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, ProColombia es la entidad que trata de promover todo el tema de empresariado a nivel nacional en el país, trata de buscar eventos y ferias. Conozco, por ejemplo, una que se hace todos los años en los Emiratos Árabes Unidos, donde van emprendedores colombianos a presentar sus productos a este territorio, y lo que hace esta entidad estatal es que facilita primero la conexión con estos nuevos clientes, y allí tienen agentes especialistas en comercio exterior para asesorarlos. Y por ejemplo, si alguno no habla las lenguas diferentes al español, ya sea inglés o cualquiera de los idiomas que se hablan en dicha feria, ellos ponen a disposición de los emprendedores colombianos traductores simultáneos en tiempo real. También hay programas de fortalecimiento del emprendimiento. Un ejemplo de ellos es el programa de manufactura inteligente impulsado por esta compañía o por esta entidad estatal que se llama Impulsa Colombia,
y por el Ministerio de Comercio. También promoción de la formación en las disciplinas consideradas culturales y creativas. Los emprendedores contarán con un respaldo económico del gobierno y si desean hacer estudios relacionados con la cultura y la creatividad, para ello el Estado prevé incrementar becas y créditos. Actualmente el Ministerio de Tecnologías de la Información y el Ministerio de Cultura cuenta con incentivos para que los emprendedores se sigan capacitando, ya sea de manera virtual. Algunos lograron conseguir becas para asistir a universidades tanto nacionales o internacionales y por básicamente, digamos que en consecuencia de que todos estos conocimientos sean aplicados en el desarrollo del emprendimiento. Aquí les voy a mostrar, digamos que cómo es el panorama del ecosistema del emprendimiento y sobre todo las fuentes de financiación, unas que son las comunes, otras son que son entidades claves, que son básicamente las entidades del gobierno, en la que hablábamos, el SENAM a través del Fondo Emprender, Impulso a través de Colciencias, que hoy en día se llama el Ministerio de la Ciencia, y tenemos también bancos como Bancolombia, bueno, con unos diferentes bancos, y todos apoyados por Bancoldes para líneas de crédito específicas para emprendedores. También tenemos la presencia de varias entidades privadas, como por ejemplo, ahí ven en la parte inferior derecha, hay una que se llama Endeavor, hay otras aplicaciones como Parquesoft, como Cultura E, Hub Bogotá, la Alianza del Pacífico, Mercado Libre, Cultura E, en fin, Ruta N, por ejemplo, Tecnoparques y Red de Ángeles Inversionistas. Por ejemplo, en Endeavor ha participado empresas como Plaxi. Plaxi ha logrado financiación a través de esta plataforma, y no solamente financiación, sino que también capacitación y conexión con nuevos clientes. Acá en Colombia, pues digamos que tenemos digamos que gran aprecio por una aplicación que algunos odian, pero otros quieren también, que es Rappi, pues que básicamente digamos que es como de los emprendimientos para mostrar a nivel internacional de tecnología, porque pues Rappi hoy nace en Bogotá, pero pues tiene gran presencia en diferentes países, como en Argentina. No sé si en Ecuador exista en estos momentos la aplicación, pero en Colombia hoy en día digamos que mueve gran parte de la economía, no solamente por el tema de los rapitenderos o las personas que digamos que hacen el domicilio, sino porque muchos emprendedores, por ejemplo, en el sector de alimentos gastronómico, no tenían dispuesto tener esta red de domicilios, y hoy en día es una de las soluciones más grandes que tenemos en Colombia, y es catalogado como uno de los unicornios que fueron creados acá, consolidados acá, y hoy ya cuentan con inversión extranjera y con fondos de capital bien fuertes a nivel internacional. Entonces, lo que les comentaba al inicio de la charla, en nuestra compañía hemos desarrollado, digamos que una metodología para que el emprendedor, antes de ir a la Cámara de Comercio, se responda 5 preguntas con un enfoque global, perdón, un enfoque legal, que nosotros hemos denominado las 5 Ws. La primera pregunta es ¿qué tipo de negocio? ¿Cómo? ¿Qué tipo de sociedad? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, qué tipo de sociedades existen en nuestro país. ¿Cuándo? La fecha de inscripción es importante definirla porque me define a qué beneficios me voy a incluir o a qué situaciones si debo empezar a llevar ya la contabilidad o no. ¿Dónde? País de radicación, si lo vamos a hacer en nuestro país. Hoy en Colombia y algunas firmas como nosotros, Branco, hemos desarrollado alianzas estratégicas con firmas en Estados Unidos, entre ellas una que se denomina Vence Salamanca, que tiene sede en Miami, para todo el tema de la creación de sociedades desde la Florida, porque algunas empresas, sobre todo de base tecnológica, desean, digamos que trasladar hacia allá parte de la operación estratégica y otra de la parte, digamos que de la actividad propiamente dicha, se queda aquí en Colombia. ¿Cuál va a ser el objetivo de la sociedad? Y al respondernos esas preguntas empezamos ya con los trámites correspondientes. Primero, que es el registro ante la Cámara de Comercio, luego tenemos que ir a emitir el registro único tributario que se hace ante la DIAN, la cuenta bancaria, es obligatorio tener una cuenta bancaria en nuestro país, y posteriormente a la facturación. En estos momentos ya se está exigiendo la facturación electrónica, posteriormente el registro de propiedad intelectual. La ley de sociedades, ahí escuché que también en Ecuador, ¿sí? Gracias. Listo.
rápido cierro acá con esto. La ley de sociedades por acciones simplificadas es del 2008. Es una ley modelo porque fue la que vino a simplificar todos los trámites en materia de constitución de sociedades. Hoy en día, constituir una SAS es muy rápido, consta solamente de 2 días. Se hace un documento privado, se radican los estatutos, la Cámara de Comercio los verifica y se paga lo correspondiente a los impuestos de creación, y en menos de 24 horas ya se tiene, o ya se cuenta con la constitución de la empresa. Propiedad intelectual, aquí tenemos las 3 entidades que se dedican a ella: Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección Nacional de Derecho de Autor y el Instituto de Desarrollo del Emprendimiento. Agradecemos la intervención del doctor e iniciamos con una conclusión general sobre este webinar. Emprendimiento, un análisis nacional y comparado. Aseveramos que quienes han tomado la decisión de crear una empresa, iniciar un negocio, emprender, ser creador de ideas, es importante que considere todos los procesos de carácter jurídico en las diferentes instituciones públicas con la finalidad de proteger su emprendimiento o marca. Durante el 2020 se viabiliza la necesidad para los emprendedores del uso de las nuevas tecnologías para su desarrollo como un nuevo canal de comercialización. Por motivo de la emergencia sanitaria a nivel mundial, el comercio electrónico se vuelve vital para los emprendedores. Sin embargo, pocos conocen su regulación y beneficios. Tanto en Ecuador y Colombia, el objetivo de la normativa es impulsar a los emprendedores que pasen de la informalidad o también denominada ilegalidad a registrar y proteger sus emprendimientos. Los emprendedores deberán estar asesorados en desarrollar sus emprendimientos en las diferentes materias del derecho, tales como el derecho societario, el derecho tributario, el derecho comercial, el derecho laboral y propiedad intelectual, con el objetivo de prevenir posibles conflictos jurídicos y garantizar la estabilidad y crecimiento de sus emprendimientos. Adicional, es fundamental que los emprendedores puedan capacitarse y asesorarse para el fortalecimiento de sus emprendimientos en diferentes áreas. Han sido mencionadas varias, como la comercial, administrativa, el área creativa, financiera, y deberán considerar que se debe incluir el registro de sus productos, ideas, servicios, en base a la normativa de cada país. Como tip, el emprendedor deberá responder 5 preguntas con enfoque legal. Estas son: ¿qué? La misma que hace referencia al tipo de negocio. ¿Cómo? Al tipo de negocio también, cómo deberá escoger para registrarlo. ¿Cuándo? Es la fecha de inscripción del emprendimiento. ¿Dónde? El país de radicación. ¿Y para qué? Que sería el objetivo de la sociedad. A continuación, vamos a abordar las preguntas para cada ponente. Iniciamos con Sherlyn para que realice las preguntas al doctor, por favor. Dina, iniciamos con las preguntas del doctor Juan Carlos. Si me confirmas, por favor. Se me fue un Sí, poquito el Sherlyn, por internet. favor, iniciamos con las preguntas del doctor Juan Carlos. Ok. Bueno, doctor Salazar, conforme a su presentación directamente en relación al COVID-19, ¿considera usted que el emprendimiento fue forzado como un medio de supervivencia o fue en realidad el paso necesario para poder generar cambios en cuanto al emprendimiento? Yo prefiero verlo desde un enfoque positivo. Pienso que lo que pasó en el COVID fue que muchos emprendedores reaccionamos, que si realmente íbamos a prestar un servicio o un producto, teníamos que pensar en todo y en no limitarnos a que solamente tendríamos que tener digamos que un local o un negocio físico. Pienso que esto nos abrió la oportunidad de vender productos a otras ciudades. Hoy tenemos clientes
que solamente vendían en Bogotá y hoy digamos que despachan producto a casi 7 países, perdón, a 7 ciudades en un mismo día. Entonces, creo que prefiero verlo más desde el punto de vista positivo que negativo. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. En cuanto a la legislación comparada, ¿considera usted que el Ecuador deba tomar como ejemplo la ley naranja como apoyo para permitir generar mayores emprendimientos? Esto en base a los beneficios que ha presentado. Yo pienso que sí, hay que examinarla, hay que entrar a revisar si ha sido una solución. Hoy en día, gracias a la ley naranja, tenemos no solamente el apoyo al emprendimiento, sino que empresas grandes, les voy a dar un solo ejemplo, Movistar, hoy por esos beneficios tributarios que tiene al poder invertir en temas de industria de entretenimiento, construyó algo que durante años no habíamos podido tener en Bogotá, que era un centro de eventos. Hoy tenemos el Movistar Arena, una capacidad de más de 30.000 espectadores bajo techo, donde tiene, digamos que tuvimos las últimas presentaciones antes del COVID, importantes presentaciones como las de Carlos Vives, de Backstreet Boys, ahí se han presentado grandes artistas como Fonseca o Juanes, se iba a presentar Alejandro Sanz, se presentó Alejandro Fernández, y esto es economía naranja, esto es industria del entretenimiento, y me parece que ha sido positivo no solamente para los pequeños, sino que también para medianos y grandes inviertan en estas industrias. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Damos paso a la compañera Dina Álvarez, por favor, para continuar con las preguntas. Perfecto. Empezamos con las preguntas dirigidas a la doctora Álvarez. Listo. Doctora, ¿cualquier persona puede acceder al Fondo de Capital Semilla? ¿Debe ser un emprendimiento ya legalmente constituido o se puede acceder a este para salvar un emprendimiento que se encuentre en problemas? A ver, el capital semilla puede acceder cualquier persona, sea natural o jurídica. No necesita estar constituida como una sociedad. Puede hacerlo como persona natural, como les decía. Sin embargo, hay ciertos requisitos que debe cumplir. El emprendimiento, más que usarlo como financiamiento para salvar un emprendimiento, como está planteada la pregunta, es un capital que le va a permitir desarrollarse. Estos emprendimientos tienen que tener un componente innovador y estar dentro de una de las áreas para las que está enfocado este capital. Tendríamos que analizar el caso particular, pero como les comentaba, esta información está disponible en la página web fondoemprende.gov.es, que nos va a dar más luces de cómo se apega a este emprendimiento particular. Perfecto. ¿Es necesario que una persona que ofrece sus servicios profesionales o trabaja de forma independiente registre su emprendimiento en el Ecuador? Puede hacerlo siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos, es decir, que no tenga una antigüedad mayor a 5 años, que tenga menos de 49 empleados y ventas de menos de $1 millón anuales. No es un requisito para que ellos puedan seguir funcionando, sin embargo, este registro le dará acceso a ciertos beneficios que seguramente le permitan mejorar o desarrollar de mejor manera su emprendimiento. Gracias, doctora. Continuamos con la intervención del abogado Pablo Montenegro para que por favor nos responda las siguientes preguntas. Pablo, conforme a su exposición, ¿cómo podría demostrarse un tipo de competencia desleal o cómo se podría demostrar que se trata de una nueva idea o solución para un problema o negocio por la cual se da el emprendimiento? Bueno, básicamente para probar la competencia desleal, tú debes redirigirte ante una demanda a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. ¿Y esto por qué se lo realiza así? Antes, con la ley de propiedad intelectual, tú podías establecer cuáles vendrían a ser distintos actos parasitarios
que se realizaban en ámbito de propiedad intelectual y también que se regían desde prácticas desleales, de acuerdo a la doctrina y cómo se maneja en el ámbito europeo. Pero en la actualidad se reforma la ley de propiedad intelectual y con la inclusión del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Desarrollo e Innovación, Código de Ingenios, se establece que el SENADI va a ser el competente en el ámbito de solo si existe problemas o infracciones marcarias o infracciones de derecho de propiedad industrial o de derecho de autor, de acuerdo a la naturaleza de la problemática. Ahora, entonces, cuando se establece que existe un ámbito de competencia desleal, el SENADI envía una resolución en la cual establece que ese tema lo va a tratar en la superintendencia. La superintendencia puede conocerlo de oficio a petición de parte y una vez que lo resuelve, plantea que sin duda ha habido problemas en el ámbito de competencia desleal, por un lado, va a haber otra resolución en la que me digan no ha habido problemas de competencia desleal, solo hay infracciones marcarias en sede de propiedad intelectual, propiedad industrial o derechos de autor, y otra que va a decir no trata de ninguna de las dos, por lo cual se archiva el expediente. Entonces, con lo cual se genera inseguridad jurídica. ¿Y por qué se genera? Debido a que no es como manifestó el doctor Juan Carlos, en el ámbito de que existe una determinada delegatura, como vendría a ser la Superintendencia de Industria y Comercio, donde planteamos y resolvemos las dos cosas que son necesarias para poder abarcar el término. Entonces, en este caso se genera mucha inseguridad jurídica y sobre todo no se sabe por dónde se va a realizar. En este caso del emprendimiento como tal, deberíamos analizar qué figura primero, si tienen protección del signo distintivo o si no la tiene, porque ese es otro punto. O sea, es de acuerdo al ámbito de si tiene también poder de mercado. ¿Cuál vendría a ser el poder de mercado? No es lo mismo que sea una ferretería pequeña del barrio a que sea el grupo Supermaxi o la familia de Fibeca, por ejemplo. O sea, son totalmente disímiles en el ámbito de la cuota de mercado. Es otro de las variantes que opera también el SENADI. Si no hay esa cuota de mercado, de acuerdo a los estudios econométricos que se establece, no se puede establecer tampoco que hay competencia desleal. Entonces, son figuras que sin duda alguna son necesarias dentro de la economía para establecer en el ámbito jurídico si hubo o no hubo un acto específico. Por ejemplo, si hay publicidad engañosa, por ejemplo. Perfecto. La segunda pregunta es, en vista del caso del uso de marcas conocidas tales como el ejemplo de la cerveza, siendo para uso de una tercera persona en un emprendimiento, como puede ser el caso chileno de la marca de miel natural o miel Gibson, ¿cómo podría una persona registrar su marca y emprendimiento sin violentar ya un nombre o mercado conocido? Listo. Para esto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció dos criterios. La marca, los nombres comerciales que ya existen dentro de un mismo territorio y, por ejemplo, se plantea el caso de un nombre comercial que ya ha existido durante 5 años, por ejemplo, en Quito, y este no se ha registrado. Y tenemos otro que es de Chone, por ejemplo. Entonces, y tiene el mismo nombre comercial, por ejemplo, papitas francesas, ya. Entonces, se mete ese mismo, se desea registrar ese mismo signo distintivo. Entonces, al momento de decirle muy bien, sabe que ya ya hay el registro. En este caso, lo que menciona el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es que se debe establecer si ha habido uso y si en ese uso son distintas las clasificaciones de NISA. Una vez comprobado que son distintas o iguales las clasificaciones de NISA, hay que ver cuáles son los grupos de canales de distribución y cuál es la afectación que existe en el mercado. Es decir, si yo compro dentro de papitas francesas en Quito, no voy a tener el mismo volumen de mercado que voy a tener en Chone, porque solo las personas que conocen ese determinado grupo o barrio van a acceder. Entonces, por ende, hay que probar el uso, si no está registrado, en el ámbito del nombre comercial. Es así que el SENADI da esta seguridad para todos esos pequeños, esas pequeñas y medianas industrias y sobre todo para las grandes industrias, que pese a que no han registrado, existe la buena fe, la cual debe ser probada y sobre todo se debe entender cuál es el uso que se está realizando de acuerdo a esta interpretación prejudicial
que rige desde el año 2019 para todos los países miembros de la Comunidad Andina. Muchísimas Perfecto. gracias por su intervención, Pablo. Le damos en este caso paso a la abogada Sherlyn Pacheco. Perfecto, muchísimas gracias por cada una de sus intervenciones al doctor Juan Carlos Salazar, a la doctora Natalia Álvarez y al abogado Pablo Montenegro. Agradecemos a todas y todos los asistentes por participar en el evento Emprendimiento, un análisis nacional y comparado. Damos por finalizado el evento y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.